Vamos a dar inicio a este demo show, corrosión y daños mecánicos. Mi nombre es Cristian Oyarzu, soy de la empresa Testing Service Group y somos representantes de 3X en Perú. Primero que nada quiero agradecerles a todos ustedes por estar acá, por el esfuerzo de haber llegado. Gracias. También queremos agradecer a los amigos de Aconcagua Ingeniería y Metromat por acompañarnos en este evento. Muchas gracias. Vamos a dar inicio con la primera exposición a cargo de la ingeniera Liliana Páez, que nos va a hablar un poco de reparaciones con matrices compuestas, reparaciones mecánicas con matrices compuestas. Y también queremos agradecer que se encuentra con nosotros uno de los directivos de la marca de 3X, que vino desde Mónaco para acompañarnos, el señor Stam. Me gustaría que se presente también con ustedes. Por favor, Stam. Y luego sigue la presentación de la ingeniera Liliana. Gracias, Cristian. Muchas gracias. No habla muy bien español, no habla, habla un poquito para hacer gracias a ustedes. Les agradezco por darme la bienvenida a su hermoso país, pero especialmente a nuestro socio exclusivo, Cristian, a la empresa TSG. Creé mi empresa en 1990 y comencé a hacer mis primeras reparaciones en Gabón para la empresa que se llama Total. En Gabón, en Congo, en Angola, en Nigeria y después also en Saudi Arabia. Hasta el día de hoy nunca he tenido ningún problema con ellos, por lo que hace más de 22 años que nuestras reparaciones garantizan la durabilidad de sus instalaciones. ¿Es claro? Muchas gracias para ustedes de venir aquí. Gracias mucho a mi amigo Cristian y su mujer para la venida. Okay? Sorry for my English, for my español. Okay? Merci beaucoup en français. Yo soy francés. Merci beaucoup a tous. Bueno, gracias. Bien, gracias. Bueno, esperamos que en el día de hoy se sientan todos cómodos. Liliana va a hacer una presentación en breve de reparaciones mecánicas con materiales compuestos. Siéntanse en la libertad de preguntar todo lo que necesiten. Posteriormente habrá otras exposiciones en el transcurso de la tarde. A la 1 de la tarde estará el ingeniero Bernardo también dando una presentación. Y a las 3 de la tarde estará el ingeniero Enrique Martínez, que son de la empresa Metromac. Ellos son representantes, entre otras marcas, de la compañía Edify, que es una de las compañías más grandes en el mundo que venden equipos de ensayo no destructivo. Onda guiada, Edicurren, entre otros equipos. Así que bueno, siéntanse cómodos, ya arranca Liliana en breve. Gracias, bienvenido.
Liliana, con ustedes. Ok. Buenos días para todos. Me disculpan que estoy un poquito nerviosa, pero si tienen alguna pregunta durante la presentación, con todo gusto. Bueno, me presento rápidamente. Yo soy la directora comercial para Sudamérica, para Latinoamérica de 3X Engineering. Nosotros hacemos reparaciones mecánicas por materiales compuestos, entre otro tipo de servicios. La idea de la presentación de hoy no está dirigida a un tema comercial, está dirigido a un tema un poquito más técnico. ¿Cuál es nuestra intención? Que ustedes conozcan un poco más acerca de la norma, que conozcan un poquito más acerca de los materiales compuestos, de qué defectos se pueden reparar, qué códigos amparan este tipo de reparaciones. Gracias. Y puedan estar un poquito más seguros de cuándo pueden usar en sus activos este tipo de reparaciones y cuándo no. Entonces, pues nada, vamos a empezar. Vamos a hablar de reparaciones mecánicas no metálicas. Siguiente. Ok, yo no sé dónde me queda mejor, creo que hacerme por acá. Entonces, digamos que dirigido a la industria, por ejemplo, de oil and gas, existen diferentes estándares que nos permiten hacer una evaluación desde que nuestros activos están en uso, de cómo utilizarlos, de cómo, digamos, inspeccionarlos y de cómo recuperar su integridad en el caso de que ya los hayan perdido. Entonces hay algunos parámetros importantes que son la evaluación de amenazas, la inspección de las líneas, pero en este caso yo quiero ampliar el término de líneas a activos como tal, porque pues no solo aplica al transporte de crudo, agua, crudo, gas, vapor de agua, entre otros, y sustancias químicas. La inspección, los métodos de evaluación y de reparación. Entonces, dentro de la evaluación de amenazas, nosotros encontramos que hay diferentes tipos de defectologías que pueden estar asociadas a las líneas o a los activos como tal, que podemos encontrar corrosión externa, corrosión interna, corrosión selectiva, agrietamiento, defectos de fabricación, defectos durante la construcción, daños mecánicos, ya sea causado por alguna caída de algún objeto, por rocas, por algún aplastamiento, operaciones incorrectas y alguna otra serie de defectos que los podríamos resumir de acuerdo con API 571 en pérdida del metal, ya sea general o localizada, agrietamiento superficial, causado ya sea por cambios de temperatura o por variaciones en la presión o por la misma operación del sistema, agrietamientos subsuperficiales, cambios metalúrgicos, durante la fabricación también defectos como laminaciones y ampollamiento. Ahorita estábamos hablando acerca de ciertas áreas donde es más común el deterioro o la pérdida de espesor o el desgaste de los activos, aunque a manera general se puede presentar en cualquier punto dependiendo de la operación de este. API 571 nos da algunos puntos claves donde es importante hacer una buena inspección porque es los que recurrentemente suelen tener problemas, como lo son los puntos de inyección, los puntos de mezcla, las piernas muertas, corrosión bajo aislamiento. Es un tema muy crítico y sobre todo en ambientes muy húmedos o ambientes donde nosotros en la experiencia hemos encontrado que este tipo de defectología es muy recurrente, sobre todo en zonas offshore o zonas marítimas, donde el ambiente salino es bastante crítico. Las interfaces suelo-aire son zonas de de mucho cuidado, porque ese cambio ya sea suelo-aire o ya sea costa afuera, la zona splash, cuando para el caso de plataformas o de tuberías que están sumergidas hay un cambio de aireación entre la zona donde hay oxígeno y la zona, digamos que la zona aire y la zona mar, también es una zona muy crítica a tener en cuenta.
Corrosión localizada, específica del servicio. Por ejemplo, el tipo de corrosión galvánica o en ciertos puntos donde la operación hace que ese punto especial se deteriore con mayor rapidez que otros puntos. Corrosión, erosión, ya sea por transporte de material particulado o por el mismo hecho del ambiente agresivo en el que se encuentre. Agrietamiento altamente asistido, corrosión bajo revestimiento, agrietamiento por fatiga, daño por congelación, corrosión en puntos de contacto, que sería por ejemplo el tema de los soportes. Cuando está el soporte y está la tubería, ese punto de contacto es digamos que si no en el 100%, sí en un 90%, un punto en el que siempre se presenta un inicio de corrosión o un deterioro del material. En este caso, pues de la tubería, ya sea por la acumulación de humedad, por la fricción que hay entre los dos materiales o por la misma diferencia de potencial de estos. De acuerdo con la API 571, yo aquí hablo de esta norma, digamos, para tener un lineamiento. Sin embargo, digamos que, por ejemplo, en el sector nuclear, en el sector eléctrico, van a haber diferentes tipos de normas que van a ser un homólogo pues de esta, pero yo estoy hablando de esta como para tener un lineamiento y poder desarrollar la presentación. Entonces, tipos de inspección, ¿cierto? Visual, el que pueda hacer el cliente, digamos que la persona, el dueño del activo en sitio, evidenciar que aquí hay algo y que se debe reparar, ¿cierto? Inspección en servicio, ya cuando está en sitio, medición de espesores, lo más básico para determinar si efectivamente el activo está con su espesor nominal, con las condiciones originales de diseño, y los métodos de inspección. Aquí digamos que API también nos da un lineamiento que no es exhaustivo como tal, pero dentro del cual puede ser un método determinante para saber si el activo se debe reparar o no, o puede seguir en servicio bajo esas condiciones. Ok, entonces, siguiendo, yo me guío de varios estándares, pero API 1160 nos da varias estrategias de reparación. Dentro de las estrategias de reparación que da este estándar, habla de el reemplazo de la tubería. Sería, digamos que, el método ideal. Yo tengo una tubería que funciona a cierta presión y presenta alguna pérdida, algún deterioro, lo ideal sería cambiarla. Sin embargo, cambiar la tubería implica, o cambiar el activo implica, digamos que ciertas consecuencias, que creo que más que yo ustedes las conocen, como parar la producción, como o reducir la presión, y al reducir la presión pues va a haber una afectación que finalmente esta serie de acciones que se deben tomar cuando se pretende hacer un corte y empalme, pues se van a repercutir en dinero, que es bajar producción. Repintado cuando el tema no es muy crítico, cuando se evidenció que hay corrosión, pero no es necesario, este tipo de corrosión no da para hacer un cambio, un corte, entonces volver a su estado natural, poniendo alguna capa de protección que nos permita evitar que siga aumentando el proceso corrosivo. Camisas soldadas. Yo no sé, acá. Camisas soldadas. Camisas soldadas es otra opción utilizada y pues es una práctica que ya digamos que se lleva desarrollando durante mucho tiempo y que funciona perfectamente. Sin embargo, también tiene algunas limitantes. Lo mismo, es un proceso en caliente. Cuando los espesores son muy bajos, ya sea por corrosión externa o por corrosión interna, la limitante de emplear un proceso de soldadura con espesores muy bajos está muy marcada por el estándar también. O la disminución de presión durante el proceso de soldadura. Entonces, pese a que también presenta algunas limitantes y sobre todo en el tema final que va a ser la disminución de presión. Abrazaderas tipo mangas, camisas compuestas y otras reparaciones. Toda esta introducción es para
podamos ver que dentro del estándar las camisas compuestas son una opción de reparación. ¿Qué dice el estándar sobre las camisas compuestas? Que una vez que se ha evaluado la anomalía externa o interna y se ha determinado que requiere reparación, las camisas compuestas permiten recuperar las propiedades mecánicas del activo. Para muchos, la creencia de que las camisas compuestas son simplemente un revestimiento existe. Sin embargo, las camisas compuestas, de acuerdo con lo que especifica la norma, lo que permiten es recuperar las propiedades mecánicas. Es decir, yo tengo una línea que opera a 1000 libras de presión, presenta una pérdida de espesor por corrosión externa del 50%. Después de hacer la evaluación, yo tuve que haber disminuido la presión para poder operar de forma segura. Después de instalar la camisa compuesta, lo ideal o el diseño debe permitirme volver a operar a las 1000 libras, es decir, que me va a recuperar las propiedades mecánicas de diseño. Bueno, entonces este va a ser el desarrollo de la presentación. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre los materiales compuestos, una definición, vamos a hablar de los códigos y normas aplicables, de los tipos de defecto que se pueden reparar y de las ventajas y limitaciones frente a otro tipo de reparaciones, y finalmente vamos a ver unos casos de estudio donde se puede reparar estos sistemas y donde no se pueden reparar. Por tiempo vamos a llegar hasta códigos y normas aplicables, que vamos a ver toda la defectología. Para después de darle paso al siguiente expositor, vamos a hablar específicamente de los dos estándares y de cómo a través de ellos podemos reparar con materiales compuestos. Entonces, la necesidad de realizar reparaciones ha existido, existe y existirá siempre que haya un activo que se necesite mantener, que se necesite que opere de manera segura, que se necesite que opere y que sea productivo, porque el activo puede operar, pero ser inseguro. Es decir, que yo puedo tener una línea con una pérdida de espesor del 80% operando, pero el tema de seguridad no sería el ideal. O puedo tener una línea que esté operando con una fuga, pero la productividad y lo que finalmente se espera, pues no va a estar al máximo. ¿Qué es un material compuesto? Entonces, de manera general, un material compuesto es una fibra envuelta en una matriz polimérica. Cualquier tipo de fibra, cualquier tipo de matriz. Entonces, digamos que esta imagen nos muestra un poquito más cuando muchas veces hablamos de un tipo sándwich, que es fibra, matriz, y dependiendo de eso vamos a tener un número de capas X que va a estar determinado ¿por qué? Por las condiciones de operación de la línea y por lo que se espera de la reparación. Entonces, ¿qué nos dice el estándar sobre los materiales? Yo les decía de manera general, 2 o más materiales que se mezclan para crear uno tercero con mejores propiedades, material compuesto. El estándar nos especifica que los materiales compuestos permitidos para la reparación de sistemas incluyen, pero no se limitan a fibras. ¿Qué tipo de fibras? Fibra de carbono, fibra de vidrio, aramida, que comercialmente se conoce como Kevlar, entre otras. Esto simplemente son unas pautas que pone la norma, pero existen muchos más tipos de fibras. Para el caso de las resinas, habla de que también una resina polimérica, que puede ser tipo poliéster, tipo epóxica, éster de vinilo, fenólicas, poliuretano, entre otras. Finalmente, lo que quiero que tengan en cuenta es que un material compuesto es una fibra más una resina. ¿Cuál fibra es la mejor? ¿Cuál resina es la mejor? Va a depender de lo que queramos. Entonces, más adelante les voy a explicar un poquito una comparación entre los diferentes tipos de fibras, pero para este momento quiero que tengan en mente lo que un material compuesto define la norma. Entonces, la fibra envuelta en una matriz polimérica termoestable. De esta manera se ve un material compuesto, digamos que yo sé que algunos ya han trabajado con materiales compuestos, otras personas no, pero pues para que lo tengamos muy en cuenta. Fibra, resina, el número de capas va a estar determinado por
la cantidad de las condiciones de operación y lo que se espere de la reparación. El sistema, ¿qué dice la norma? Que el sistema incluye, pero no se limita a la fibra de vidrio, aramida, fibra de carbono, dentro de una matriz polimérica. Entonces quiero mostrarles algunas fibras como lo son la fibra de vidrio, la fibra de aramida y la fibra de carbono. No sé si ustedes han escuchado hablar de la aramida. ¿No? ¿Del qué hablar? Bueno, aramida es el nombre, digamos que la familia a la que pertenece, pero Kevlar es el nombre comercial. Kevlar es el que utilizamos o que se utilizan para los chalecos antibalas, para los blindajes, entre otros. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las fibras tienen una orientación, como un tejido, por decirlo así. Tal vez la foto no la representa muy bien, pero ¿por qué es importante este tejido? Porque cuando nosotros estamos haciendo una reparación sobre una tubería, hay varias cosas que se tienen que tener en cuenta. Primero es, ¿qué es lo que yo pretendo corregir? Y la mayoría de las veces cuando las tuberías son presurizadas, lo que se pretende es contener la presión, los esfuerzos generados por la presión interna. Es decir, que es muy importante el tejido tanto axial como circunferencial de la fibra y el porcentaje en el que esté dado. Les cuento esto porque más adelante vamos a hacer una pequeña comparación entre la orientación de las fibras. ¿Qué otra cosa dice la norma que es importante de un material compuesto? Que las fibras deben ser continuas. ¿A qué se refiere? A que cuando yo diseño una reparación, tengo una pérdida de espesor del 80% de un defecto de corrosión interna o de corrosión externa y una longitud de reparación determinada, la fibra con la que inicio debe tener continuidad. ¿Para qué? Para que sus propiedades puedan aplicarse de manera, digamos que exista una continuidad en las propiedades mecánicas que me permitan restaurar la integridad de la línea, que es lo que se pretende. ¿Qué pasa cuando no hay continuidad de la fibra? Digamos que se aplicó una capa, pero posterior a eso se cortó y digamos que no se ensambló de la manera correcta, no va a haber continuidad en las propiedades mecánicas. Entonces, ¿qué nos dice? Importante, cuando hay un envolvimiento, las fibras deben ser continuas. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? Para atrás. Ahí. Sí, claro que sí. Ahí. Acá, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de que las fibras deben ser continuas, hablamos de que, por ejemplo, yo quiero que ustedes se imaginen un rollo de una fibra que va a ser envuelto sobre una porción de tubería, sobre 50 centímetros de tubería. ¿A qué se refiere esto? A que cuando yo inicio con esta cinta, yo debería terminar con la misma, pero ocurre, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Ocurre que en campo algún incidente, alguna situación, y no pude terminar la reparación con la misma fibra que la empecé, tuve que cortar por alguna razón o se acabó el rollo para completar el número de capas o alguna otra situación. ¿Qué es importante? Que digamos, cuando yo tengo la necesidad de hacer la unión entre dos fibras, si yo la hiciera de esta manera, no sé si yo la hiciera de esta manera, o sea, enfrentando las dos caras de la fibra que se acaba y de la fibra que inicia, ahí yo dejo un espacio en el que no hay adherencia, en el que no hay continuidad, por decirlo así. Entonces, lo que se recomienda es que se sobrepase, se traslape, ya sea una vuelta para darle como esa continuidad o que se haga uso de algún tipo de ganchos o de mecanismos que permiten esa continuidad. Por ejemplo, cuando a uno le ponen una venda, ¿se han visto los ganchitos que permiten como atrapar la venda de un lado y la venda del otro? Es a lo que nos referimos. Entonces, a que deben ser continuas, ya sea porque yo no la inicio cara contra cara o porque utilizo algún mecanismo que me permite unirlas.
Sí, es que igual la resina al final va a terminar curándose y va a quedar unida. O sea, va a quedar unida, pero que quede unida no implica que sea continua, porque ahí en ese espacio donde quedó unida puede haber el espacio donde no hay fibra, ¿sí? Entonces, si se traslapa, vas a tener la seguridad de que vas a tener cobertura de la fibra en toda la longitud de la reparación. ¿Sí? ¿Fue claro? Sí, señor. Sí, y va a depender del ancho de la cinta. ¿Sí? Bien. El tema del tipo de reparación se aplica para cualquier tubería o es porque, por ejemplo, tuberías para agua o líquidos. Sí, aplica para tuberías de transporte de fluido que estén presurizadas, e incluso que no estén presurizadas. Lo que pasa es que presurizadas tiene un reto mayor porque pues cuando no hay presión el tipo de reparación puede ser mucho más sencillo. Lo que pasa es que en nuestro caso transportamos ácido sulfúrico. Ok. Necesitamos una reparación. ¿Se puede realizar con este tipo de procedimientos? No hay limitación en cuanto a las sustancias químicas. ¿Sabes cuál es la limitación? La resina que va a estar en contacto. Hay tres cosas que hay que hacer muy importantes, que lo vimos, o sea, por eso hablábamos de la evaluación de los daños. ¿Es posible que el fluido entre en contacto con la reparación? Si es posible, si hay posibilidad de que entre en contacto, se debe evaluar la compatibilidad de la resina con el fluido que se transporta, sea ácido sulfúrico, sea otro tipo de sustancia química. Siempre, importante evaluar la compatibilidad química. Una vez que haya una buena compatibilidad química, ya el tema viene siendo un tema mecánico. Si quieres, te van a dar. Ya, listo. El tipo de reparación va a depender mucho si la corrosión es de adentro para afuera o de afuera para adentro. Sí, claro. Digamos que el principio de la reparación es el mismo. Todas las reparaciones van a ser externas, una capa, otra capa, otra capa, otra capa, dependiendo de lo que se requiera reforzar. Pero la selección de la resina, por ejemplo, si tú tienes un problema de corrosión interna, un problema de corrosión externa, tú limpias la superficie, eliminas digamos que el foco o lo que está causando el problema de corrosión y lo paras. Claro. En teoría, eliminas el oxígeno, quitas alguno de los agentes que está siendo parte del proceso de corrosión. Pero en un proceso de corrosión interna, a menos de que tú puedas parar la tubería y hacer alguna reparación interna, no para el proceso. O sea, digamos que vas a tener que vivir con que el proceso va a seguir aumentando con el tiempo, así se inyecten fluidos para que disminuya la velocidad de corrosión, pero va a seguir de una u otra manera a mayor o menor velocidad. ¿Qué hacemos nosotros? Por ejemplo, en el caso de reparaciones con materiales compuestos, proyectamos el tiempo de vida de la reparación. Tú tienes una línea que hoy tiene corrosión interna y que tiene una pérdida del 20%. ¿Qué hacemos? Un análisis de cuál ha sido la velocidad de esa corrosión en el tiempo. Es decir, que lleva operando 2 años y la pérdida de espesor hoy es del 20%. Aunque la idea es que haya un monitoreo constante para saber cuál fue el avance en el año 1, cuál fue el avance en el año 2, y entre más datos se tengan, pues nos va a permitir ser más puntuales. Podríamos decir que por año se está perdiendo un 10%. Digamos, estoy diciendo de manera general para poder dar una explicación, pero pues no es así porque va a depender de las condiciones. Nuestra pregunta es, ¿a cuánto tiempo quieres reparar? Entonces, no, quiero reparar a 10 años. Si en un año se ha perdido el 10% y la proyección, digamos que es muy juicioso el tema de la medición y estamos seguros que el 10% se pierde por año, puede variar, no vamos a tener un margen de error, pero en 10 años pues en teoría se perdería el 100%, ¿sí? Porque va a seguir en el tiempo el proceso. ¿Qué pasa? Que en 10 años entonces el fluido va a entrar en contacto con la resina.
Y no solo el tema químico del contacto, sino también el paso del fluido, la abrasión. Entonces, lo ideal es que la resina, para una reparación de corrosión interna, debe tener propiedades diferentes, tanto en resistencia a la abrasión como en resistencia química, para que pueda actuar mecánicamente, va a actuar muy similar, pero el daño va a ir proyectado al tiempo de vida que tú quieras hacer la reparación. ¿Sí? Sí, entendí. ¿Fui claro? Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Si quieres, espérate para que te pasen el micrófono. Voy pasando el micrófono. ¿Qué tal? Buen día. Para las reparaciones por ese sistema, ¿cómo es que se calcula la reparación? ¿Existe un cálculo, un programa, algo así? Sí. Las reparaciones que normalmente el estándar exige que todas las reparaciones se realicen de acuerdo a unos cálculos. El estándar da unas ecuaciones que el número de capas va a depender de una ecuación, que más que número de capas es el espesor de la reparación, pero como vimos que va dado por el número de capas, entonces va a depender de los cálculos que se realicen. Por ejemplo, para el caso de nosotros, hemos desarrollado un software con las ecuaciones tanto de ASME PCC2 como de ISO 24817, que ingresamos la información y de una vez nos da el número de capas. Normalmente son muy similares, pero para algunos casos ISO es más conservadora que ASME, para otros ASME es más conservadora que ISO. Ya depende de con qué estándar quiera trabajar el cliente. Por ejemplo, para el caso de abolladuras o daños mecánicos, donde ya la tubería no es lineal, utilizamos un análisis de elementos finitos que nos permite modelar el daño y de acuerdo a ese daño determinar el número de capas. ¿Respondí a tu pregunta? Sí, otra pregunta. Buenos días. Presumo que la afirmación de con qué estándar necesitamos trabajar depende mucho del estándar que se ha utilizado en el diseño original de la planta. Me explico. Si hemos utilizado ASME B31.1 o ASME sección 8 para la fabricación y la inspección de las tuberías, creo que lo que aplicaría sería ASME PCC2 y no ISO 24817, ¿me equivoco? Sí, esto va a ir muy ligado también a los procedimientos que la empresa, con los que la empresa trabaje. Entonces, es muy común encontrar que cuando la fabricación de la tubería fue por ASME y todo el tema de postconstrucción ha sido a través de este mismo código, la reparación la exigen por ASME. Nosotros, sin embargo, tenemos las dos opciones y por las dos opciones los cálculos son de acuerdo a las ecuaciones, son de acuerdo a todos los procedimientos, pero ya la selección del estándar, como tú lo dices, va a ir muy ligado como al historial o a los procedimientos que conserve la compañía. Sobre todo lo comentaba por seguramente el aval que requerirá la empresa de seguros para satisfacción de ellos, ¿no? Que eventualmente cuál de ellos representa menor riesgo en cuanto a la vida remanente del componente, tubería y finalmente la planta, ¿no? Sí, sí, señor. ¿Tienes otra pregunta? Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a ver muy rápidamente la aplicabilidad de estas reparaciones. ¿A qué activos aplican? Me disculpo ahí. Tuberías de transporte, ya sean piping, pipeline, riser, cualquier tipo de tubería de transporte. Tanques, reparación de tanques de almacenamiento y de recipientes a presión. Entonces, tuberías, tanques y recipientes a presión pueden ser reparados con materiales compuestos de acuerdo a lo que el estándar nombra. Enrollándola en la tubería, pero cuando hablamos de tanques de esas dimensiones,
Sí. ¿Cómo lo aplicas? Ok. Bueno, yo ya estoy haciendo toda la presentación de la tarde de una vez, pero les voy respondiendo las preguntas. Para el caso, por ejemplo, hablemos de un tanque de almacenamiento. La matriz compuesta, y ahorita cuando termine pueden salir y les explico un poquito más sobre la tubería, cómo funciona el sistema, pero te quiero explicar acá. La idea es que la presión que se realiza al envolver la tubería juega un papel muy importante cuando se trata de contener los esfuerzos generados por la presión interna. Para el caso de los tanques, hablamos de parches. Sería ideal, hay dos opciones: hacer la reparación interna del tanque, es decir, que se vacíe el tanque y que se pueda instalar el sistema por dentro, porque si se instala por dentro, la misma presión va a ir generada por la presión del fluido, ¿sí? Entonces sería una opción muy adecuada. Sin embargo, no siempre se puede vaciar el tanque, hacer todo el proceso de lavado, sino que hay que hacer una reparación externa. Entonces, para el caso de reparaciones externas, lo que hacemos es jugar con una presión inducida durante el proceso de curado. Importante la preparación superficial y la instalación de los parches. Es una especie de parche. Este parche va a ir, la presión del parche va a ser generada por uno, digamos que, por ejemplo, para el caso de nuestros sistemas de reparación de tanques, a través de imanes. Entonces, los imanes con una placa lo que hacen es generar esa presión opuesta a la presión del tanque durante el proceso de curado. Una vez la resina ya ha curado, ya digamos que la presión que se necesitaba generar está dada. ¿Fui clara? Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, sigo. Recipientes a presión. Entonces, tuberías, tanques, recipientes a presión son las, digamos que la aplicabilidad de acuerdo con el estándar de este tipo de reparaciones mecánicas no metálicas. Ahora quiero hablar un poquito de los defectos que se pueden reparar por el estándar, o de los defectos que pueden existir. Entonces tenemos corrosión externa, tenemos daños mecánicos, como abolladuras, rasguños. Muchas veces cuando, no sé si a ustedes se les presente que está la tubería enterrada y la maquinaria va a remover la tierra y no se calcula bien y logra desgastar un poco del material de la tubería. Entonces este tipo de daños también. Ampollas, defectos pasantes, grietas, aunque las grietas son muy importantes. ¿Por qué? Porque las grietas tienden a propagarse y sobre todo las grietas longitudinales. Entonces el estándar es muy específico en que hay que hacer un análisis muy exhaustivo cuando el defecto a reparar es una grieta. Defectos en soldadura, delaminación, entre otros. Bueno, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Porque ya terminé la primera parte. Quiero contarles que todo lo que vimos anteriormente, ¿cuáles son los estándares que nos permiten hacer la reparación de estos sistemas? ASME PCC2 e ISO 24817. ¿De qué habla ASME PCC2? Reparación de equipos y tuberías a presión. Y ISO 24817 nos habla de reparaciones compuestas para la industria del petróleo, petroquímica y gas natural. Ya es un poco más enfocada solamente a reparaciones compuestas. Mientras que ASME PCC2 pues es digamos que la acumulación de varias reparaciones, y en la parte 4 nos habla de cómo reparar con materiales compuestos. Bueno, muchas gracias. Hasta ahí. ¿Qué vamos a después de darle paso al siguiente expositor? Vamos a hacer profundidad en reparaciones. ¿Qué nos dice el estándar para realizar estas reparaciones? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Cuándo aplica? ¿Cuándo no aplica? Pero quiero aprovechar este intermedio para contarles que en nuestro caso realizamos reparaciones tanto onshore como offshore, es decir, reparaciones aéreas y submarinas.
Nosotros utilizamos Kevlar, el de los chalecos antibalas, como fibra envuelta en la matriz polimérica. Y como matriz polimérica utilizamos resinas epóxicas. ¿Por qué resinas epóxicas y por qué Kevlar? El Kevlar tiene una muy buena resistencia mecánica, pero también su límite elástico es mucho más alto que el de otras fibras. ¿Qué significa que el límite elástico sea mucho más alto que el de otras fibras? Que cuando la tubería sufre dilatación o contracción por cambios de presión o de temperatura, no va a estar completamente rígido y no va a generar un concentrador de esfuerzos, sino que puede moverse, tiene como un gap para que estos cambios se puedan dar sobre la tubería. Y las resinas epóxicas, en general, la mayoría de los recubrimientos para, digamos que externos y en tuberías sobre superficies metálicas, los epóxicos funcionan muy bien porque tienen muy buena resistencia mecánica y funcionan muy bien con la resistencia a la corrosión. Entonces, la mezcla de estos dos, resinas epóxicas y fibra de Kevlar, logra ser una combinación muy interesante. Algunos defectos que ahora en la siguiente presentación les quiero mostrar, unos casos de estudio, reparación en corrosión externa, corrosión interna, defectos pasantes y abolladuras, daños mecánicos, entre otros. Estos son algunos casos principales en los que la reparación con materiales compuestos resulta ser muy interesante y resulta ser muy viable. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Liliana. Muy lindo. Gracias. Ahora vamos a tener un pequeño coffee break y seguidamente estaremos con Bernardo. Vamos a tomar algunos cafés, un coffee break y seguimos en un rato.